Estuve 28 años en una celda y nunca estuve realmente preso. Eso es lo primero que necesitas entender antes de que te cuente el resto. 28 años con paredes, con rejas, con guardias y con expedientes que decían que Rafael Caro Quintero era el hombre más peligroso de México, el asesino de la gente camarena, el narco que había desafiado a Estados Unidos en su propia cara. Todo eso en el papel. Todo eso en los periódicos. Todo eso en las declaraciones de los fiscales americanos que pedían mi cabeza con la misma energía con que pedían su presupuesto anual. Pero adentro, en la realidad que yo viví dentro de esas paredes, el trato era diferente. Muy diferente. Porque hay una verdad que los gobiernos de dos países han enterrado bajo toneladas de burocracia y comunicados oficiales. La DEA sabía exactamente dónde estaba yo durante todos esos años. Y no solo lo sabía, lo había acordado. Me llamo Rafael Caro Quintero. Nací el 24 de octubre de 1952 en La Noria, Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio que parió a medio narco mexicano de importancia. Hay algo en esa tierra árida, en ese polvo rojo que se mete en los pulmones desde niño, en esas montañas que te encierran y te liberan al mismo tiempo, que produce un tipo particular de hombre. Un hombre que no acepta límites impuestos desde afuera. Un hombre que mira el horizonte y no ve fronteras, sino posibilidades. Un hombre que desde pequeño entiende que las reglas las hacen los que tienen poder y que la única manera de no vivir bajo reglas ajenas es construir poder propio. Eso soy yo. Eso fui desde antes de saber que existía una palabra para describirlo. Éramos 11 hermanos, 11 bocas en una casa de adobe con techo de lámina, donde el calor del verano era insoportable y el frío del invierno calaba hasta los huesos. Mi padre trabajaba la tierra. Mi madre trabajaba todo lo demás. No había romanticismo en esa pobreza. Era pobreza real, concreta, con hambre de verdad algunos días y con la certeza permanente de que el mundo que estaba afuera de la noria tenía cosas que nosotros nunca tendríamos si seguíamos el camino que se suponía que debíamos seguir. Escuela, trabajo honesto, resignación. Ese era el camino trazado para los hijos de familias como la mía en Sinaloa en los años 60. Y yo lo vi desde pequeño y decidí que no era para mí. No lo decidí con palabras ni con declaraciones. Lo decidí con observación. En La Noria, como en todos los pueblos de la Sierra Sinaloense, el cultivo de amapola y marihuana no era secreto ni escándalo. Era economía. Era la diferencia entre tener y no tener. Los hombres que cultivaban en la sierra bajaban al pueblo con dinero. Los que trabajaban la tierra legal subían con deudas. Esa ecuación la entendí antes de terminar la primaria, y nunca encontré un argumento suficientemente sólido para refutarla. Mi entrada al negocio no fue dramática. Fue gradual, como es todo en la sierra. Primero ayudando en los campos, cargando, limpiando, aprendiendo los ciclos de la amapola, cuándo cortarla, cómo extraer el látex, cómo secarlo. Era trabajo físico, duro, que empezaba antes del amanecer y terminaba con el sol ya caído. Pero era trabajo que pagaba, y pagaba diferente a cualquier otra cosa disponible en La Noria. A los 15 años ya era parte activa de la cadena. No cultivador solamente, transportista. Llevaba pequeños cargamentos desde la sierra hasta los puntos de recolección en los valles. Caminatas de horas por veredas que solo los serranos conocen. Cargando bultos que pesaban más que el miedo que debería haber sentido y que en ese momento no sentía, porque el miedo es un lujo de los que tienen algo que perder y yo todavía no tenía nada. En esos años conocí a Don Neto. Ernesto Fonseca Carrillo era ya figura respetada en los circuitos del negocio en Sinaloa. No era el hombre más rico ni el más violento. Era el más inteligente de los que operaban en esa región.
Y eso, en este mundo, vale más que cualquier otra cosa. Me tomó bajo su ala de una manera que no fue declarada ni formal. Simplemente empecé a aparecer donde él aparecía, a hacer lo que él me pedía, a aprender observándolo. Era mi universidad, y la carrera que estudié fue la única que siempre me interesó. Poder. De Don Neto aprendí que el negocio tiene dos capas. La capa visible, que es la droga, los campos, los cargamentos, los muertos necesarios para mantener el orden. Y la capa invisible, que es la política, los acuerdos, las manos que se estrechan en las sombras entre hombres que públicamente se ignoran. La segunda capa es la que realmente importa. La primera capa sin la segunda es solo crimen. La segunda capa con la primera es poder institucional. Y el poder institucional es el único que dura. Esa lección me formó, y me formó de una manera que después resultaría irónica hasta el dolor. Entendí tan bien cómo funcionaban los acuerdos en las sombras, que cuando llegó el momento en que yo mismo me convertí en moneda de cambio en uno de esos acuerdos, lo reconocí inmediatamente. Lo reconocí y lo acepté porque era exactamente el sistema que yo había aprendido a usar. Solo que esta vez desde el otro lado. Pero antes de llegar a eso, antes de los 28 años de celda que no eran lo que parecían, antes de la DEA y sus acuerdos y sus verdades convenientes, viene lo que me convirtió en el hombre que soy. Viene el ascenso, viene Guadalajara, viene el dinero que nunca había imaginado posible. Viene la sangre que nunca imaginé que podría acostumbrarme a ver y que terminé viendo con la misma indiferencia con que se ve la lluvia. Viene el cártel de Guadalajara, el primer gran cártel mexicano, el que Miguel Ángel Félix Gallardo diseñó con su cabeza fría y su libreta de contactos, el que Don Neto sostuvo con sus años y su reputación, y el que yo encendí con algo que los otros dos no tenían en la misma medida: fuego, energía pura y sin filtro, la disposición de ir más lejos que cualquier otro, de apostar más, de construir más grande, de no detenerse nunca ante ningún obstáculo, sin importar el tamaño del obstáculo ni el precio de removerlo. Ese fuego fue mi gloria, y ese fuego fue mi perdición. Las mismas llamas que construyeron el rancho El Búfalo, la plantación de marihuana más grande que México había visto, fueron las que atrajeron los ojos que no debían mirar, los ojos que llevaron a Kiki Camarena, los ojos que me costaron todo. O eso es lo que el mundo creyó. La verdad que llevo cargando desde antes de que cualquier periódico escribiera mi nombre, es más complicada y más oscura que la versión oficial. Porque en este negocio nunca hay víctimas perfectas ni villanos puros. Hay hombres usando a otros hombres en todos los niveles. Y la pregunta que importa no es quién usa a quién, sino quién termina siendo el usado, cuando el tablero se reorganiza. Yo creí durante años que era el jugador. Tardé demasiado en entender que también era la pieza. Esa comprensión llegó en una celda. En una celda donde las paredes decían que era prisionero, pero las conversaciones decían otra cosa completamente diferente. Esa historia empieza en Sinaloa, pero se entiende en Guadalajara. Y en Guadalajara empieza con un mapa, con dinero colombiano y con la certeza de 3 hombres, de que habían encontrado la fórmula para controlar un país entero desde las sombras. Lo que salió mal no fue el plan. El plan era perfecto. Lo que salió mal fue confiar en que los americanos respetan los acuerdos cuando ya no los necesitan. Eso también lo cuento. Todo lo cuento. Porque ya no me queda nada que proteger excepto la verdad. Y la verdad en este punto es lo único que todavía me pertenece completamente. Había un momento específico en que supe que ya no había vuelta atrás. No fue cuando disparé por primera vez. No fue cuando ordené mi primera ejecución. No fue cuando el dinero empezó a llegar.
en cantidades que no cabían en ninguna caja normal. Fue cuando entré a Guadalajara por primera vez en un carro nuevo y me di cuenta de que la ciudad entera, sus calles, sus restaurantes, sus hoteles, sus funcionarios, sus jueces, todo eso podía ser mío si yo lo decidía, no mediante conquista violenta, mediante algo más sofisticado y más permanente, mediante la integración. Meter el dinero de la sierra en las venas de la ciudad más elegante de México, hasta que nadie pudiera distinguir cuál dinero era limpio y cuál no, hasta que la distinción dejara de tener sentido práctico para cualquiera que importara. Llegué a Guadalajara a principios de los años 70 con Don Neto y con referencias que él me había construido durante años de trabajo conjunto en Sinaloa. No llegué como el serrano bruto que algunos quisieron pintar después. El campesino sin educación que solo sabía de campos de amapola. Llegué con algo más valioso que cualquier título universitario. Llegué con la confianza de hombres que importaban y con la capacidad demostrada de hacer crecer cualquier operación que se me pusiera enfrente. Eso en el mundo de los negocios, legales o ilegales, abre todas las puertas. La Guadalajara de esa época era una ciudad que vivía en una contradicción cómoda. Por un lado, era la ciudad más conservadora y católica de México, la de los cristeros, la de las familias de apellido antiguo que iban a misa los domingos y controlaban los negocios los lunes. Por el otro, era la ciudad perfecta para lavar dinero precisamente por esa fachada de respetabilidad. Los bancos aceptaban depósitos sin preguntar demasiado. Los notarios firmaban escrituras de propiedades sin curiosidad excesiva. Los funcionarios municipales entendían que la prosperidad de la ciudad dependía de no hacer preguntas incómodas sobre el origen de la inversión que llegaba de Sinaloa y de otras partes. Mis primeros años en Guadalajara fueron de construcción metódica. Compré propiedades. Establecí negocios de fachada. Construí relaciones con empresarios, con políticos locales, con abogados que sabían exactamente a qué se dedicaban sus clientes y que cobraban en consecuencia. Aprendí a moverme en los dos mundos simultáneamente, con una naturalidad que sorprendía incluso a los que me conocían desde la sierra. De día podía almorzar con el director de un banco en un restaurante del centro histórico y de noche resolver un problema de distribución que involucraba armas, amenazas y la posible necesidad de hacer desaparecer a alguien que se había convertido en obstáculo. Esa doble vida no me pesaba. Al contrario, la encontraba estimulante de una manera que no sé si tiene explicación racional. Había algo en la capacidad de existir en ambos mundos, de hablar el idioma de cada uno con fluidez, que me daba una sensación de control total sobre mi entorno. Era como saber dos idiomas que ningún otro hablante mezclaba. Yo podía entender conversaciones que otros no podían, y eso me daba ventaja permanente en cualquier situación. Con Don Neto y con Félix Gallardo, formamos lo que después el mundo llamaría el Cártel de Guadalajara, aunque nosotros nunca usamos esa palabra entre nosotros. Éramos socios. Una sociedad con roles bien definidos. Félix Gallardo era el cerebro financiero y político, el que manejaba las relaciones con el gobierno federal y con los colombianos, el que veía el tablero completo. Don Neto era la autoridad moral, el hombre mayor cuya reputación daba credibilidad a toda la operación, el que resolvía disputas entre organizaciones con su palabra antes que con las armas. Y yo era el operador, el que convertía las estrategias en realidades concretas, el que no dormía hasta que los cargamentos llegaban, hasta que los problemas se resolvían, hasta que los números cuadraban. Esa división funcionó durante años con una eficiencia que todavía me produce algo parecido a orgullo cuando la recuerdo. Éramos complementarios de una manera que pocas sociedades logran. Cada uno sabía lo que el otro hacía mejor y se mantenía en su carril.
No había ego que interfiriera con la función. Al menos, no al principio. Los egos llegaron después, como siempre llegan, cuando el éxito empieza a convencer a cada hombre de que el éxito es más suyo que de los demás. El negocio creció de una manera que ninguno de los tres había proyectado completamente cuando empezamos. La llegada de la cocaína colombiana cambió todo. Los contactos que Félix Gallardo había construido con Medellín, con el cartel de Cali, con los operadores que Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela necesitaban en México. Convirtieron lo que era un negocio regional de marihuana y heroína en una operación continental de dimensiones que ningún narco mexicano había manejado antes. Yo me encargué de la parte operativa de ese crecimiento. Rutas nuevas, almacenes de tránsito, sistemas de comunicación que en esa época eran lo más sofisticado disponible fuera de los militares, redes de contactos en ambos lados de la frontera que tardé años en construir y que funcionaban con la precisión de maquinaria bien mantenida. Cada pieza en su lugar. Cada hombre sabiendo exactamente su función y las consecuencias de no cumplirla. Las consecuencias. Eso es un tema que merece tiempo. Porque la gente romanticiza la violencia del narco o la sataniza, pero raramente la entiende en su contexto funcional. La violencia en este negocio no es pasión ni crueldad gratuita, aunque a veces tome esas formas. En su esencia es comunicación. Es el mensaje más claro y más permanente que existe en un mundo donde los contratos no se firman ni se hacen valer en juzgados. Cuando alguien roba un cargamento, la respuesta violenta no es venganza, es política pública. Es el comunicado oficial de que ese comportamiento tiene un costo que hace que el robo no valga la pena para nadie, más que pudiera estar considerando la misma opción. Yo entendía eso con una claridad que a veces me sorprende cuando lo recuerdo ahora. Era capaz de ordenar algo terrible con la misma ecuanimidad con que firmaría un documento de negocios, porque en mi mente era exactamente eso. Un documento de negocios. Una transacción con un precio determinado que producía un resultado calculado. El componente humano de ese cálculo lo procesaba de una manera que hoy, con décadas de distancia, reconozco como disociación. En ese momento lo llamaba profesionalismo. La primera vez que ordené matar a alguien tenía 23 años. Era un hombre que había traicionado a uno de nuestros transportistas. Lo había entregado a la Policía Federal a cambio de su propia libertad. Y el transportista había muerto en custodia bajo circunstancias que nunca se aclararon oficialmente, pero que todos en el negocio entendíamos perfectamente. El traidor vivía en Culiacán, tenía familia, tenía una vida aparentemente normal construida sobre el acto que le había costado la vida a otro hombre. No fui yo personalmente. Mandé a 2 hombres de confianza con instrucciones precisas. Que fuera rápido, que no hubiera sufrimiento innecesario, que la familia no fuera tocada. Esas condiciones no eran compasión, eran política. El mensaje que necesitaba mandar era sobre la traición, no sobre la crueldad. Mandar un mensaje de crueldad atrae atención innecesaria y genera miedo del tipo equivocado. El miedo que hace que la gente actúe de manera impredecible. El miedo correcto es el que hace que la gente actúe de manera predecible, que no traicionen. El hombre murió limpiamente. Los 2 que lo hicieron regresaron y me reportaron. Asentí. Les pagué lo acordado. Seguí con mi día. Eso fue todo. Sin pesadillas esa noche, sin reflexiones filosóficas, sin el peso moral que las películas te dicen que debería sentir un hombre que acaba de ordenar la muerte de otro. Solo la confirmación fría de que el sistema funcionaba como estaba diseñado. Con el dinero llegó el exceso que no pude o no quise controlar. Eso sí lo reconozco. Félix Gallardo siempre fue más disciplinado en eso. Don Neto también, a su manera. Yo no.
Yo era hijo de la pobreza real, de la escasez concreta, de años de ver lo que no tenía. Y cuando el dinero llegó en las cantidades que llegó no supe ponerle límite, porque no quería ponérselo. Los ranchos, los carros, las fiestas, las mujeres, los caballos, los corridos encargados a los mejores compositores de la época. Todo eso era real, era tangible, era la demostración física y permanente de que Rafael Caro Quintero había salido de la noria y no había vuelto con las manos vacías. El rancho El Búfalo fue la expresión máxima de ese exceso con propósito. No era solo un rancho, era un proyecto industrial. Miles de hectáreas en Chihuahua, miles de trabajadores reclutados de comunidades pobres de toda la región. Un sistema de producción de marihuana que operaba con la eficiencia de una empresa agroindustrial moderna. En su momento de mayor producción, El Búfalo generaba entre 3 y 4 mil toneladas de marihuana al año. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad, valuada en el mercado americano, representaba miles de millones de dólares anuales. Era la operación agrícola más grande de México en términos de valor de producto. Solo que el producto era ilegal y el mercado estaba al otro lado de una frontera que para nosotros prácticamente no existía. El Búfalo era mi orgullo. Lo construí desde cero. Supervisé cada etapa. Resolví cada problema logístico que surgió en el proceso. Era la prueba más grande de lo que yo podía hacer cuando se me daba escala y recursos. Era mi respuesta a todos los que en Guadalajara me miraban como el serrano rudo sin sofisticación. Podía construir algo que ninguno de ellos hubiera podido concebir siquiera. Y fue precisamente esa visibilidad, ese orgullo que no supe disimular, lo que atrajo la atención que terminó con todo. La DEA llevaba tiempo mirando hacia México con una intensidad que estaba creciendo, no porque les importara profundamente el bienestar de los mexicanos ni de los consumidores americanos de marihuana. Les importaba porque el tamaño del negocio había superado cualquier precedente y porque en Washington había presión política para mostrar resultados en la llamada guerra contra las drogas, que Reagan había convertido en prioridad nacional, con todo el cinismo que caracteriza a las guerras, que se declaran por razones que poco tienen que ver con lo que se declara públicamente. En ese contexto apareció Enrique Camarena Salazar, Kiki, el agente de la DEA que había logrado infiltrarse, con información de contactos dentro de nuestra organización, en niveles de inteligencia que ningún americano había alcanzado antes sobre el cártel de Guadalajara. Tenía información sobre El Búfalo. Tenía información sobre rutas. Tenía información sobre nombres y sobre conexiones políticas que si llegaban a hacerse públicas hubieran sacudido al gobierno mexicano de maneras que ciertos actores muy poderosos no podían permitir. Y aquí es donde la historia oficial y la historia real empiezan a separarse de una manera que los gobiernos de México y Estados Unidos han tenido mucho cuidado de mantener separadas durante 4 décadas. Camarena no fue eliminado solo porque sabía sobre El Búfalo. Eso habría sido manejable de otras maneras. Fue eliminado porque lo que sabía involucraba a personas en niveles del gobierno mexicano y de la inteligencia americana, que su propia existencia como testigo vivo hacía peligrosas. La pregunta que nadie hace en voz alta es, ¿por qué un agente de la DEA, con esa cantidad de información sensible, fue dejado en una posición de vulnerabilidad tan obvia? ¿Por qué las advertencias internas sobre su exposición no produjeron su extracción inmediata? ¿Por qué murió antes de poder transmitir formalmente todo lo que sabía? Esa pregunta tiene respuesta. Yo la conozco y la cuento en las siguientes partes, porque para entenderla, necesitas entender primero lo que pasó después de su muerte, la reacción americana, la presión sobre México y el momento en que yo me convertí en la solución perfecta para un problema que no era exactamente el que el mundo creyó que era.
Fui el chivo expiatorio más conveniente de la historia del narcotráfico mexicano. No el único responsable, el más conveniente. Y la prueba está en los 28 años que pasé en una celda donde las conversaciones no siempre sonaban a prisión. Eso lo cuento después. Hay un número que me persiguió durante todos mis años en Guadalajara y que sigue persiguiéndome ahora que el mundo ya sabe mi nombre completo y lo que representa. 144 toneladas. Eso fue lo que encontraron en el Búfalo cuando la operación militar cayó en noviembre de 1984. 144 toneladas de marihuana lista para exportar. Más los campos que todavía estaban en producción. Más los almacenes secundarios que los militares no encontraron ese día, porque yo me había encargado de que existieran precisamente para situaciones como esa. Pero esas 144 toneladas que sí encontraron representaban una cantidad de dinero tan obscena que los propios militares que hicieron el decomiso tardaron días en procesar lo que estaban viendo. Yo lo supe antes de que llegaran. Tuve aviso con suficiente tiempo para moverme, pero no para mover todo. Y lo que dejé atrás fue suficiente para cambiar el curso de la historia, de mi historia y de la de México. Lo que no aparece en ningún reporte oficial de esa operación es que el aviso que me llegó no vino de un contacto mexicano. Vino de alguien con acceso a inteligencia americana. Eso es lo primero que deberías guardar en la cabeza mientras escuchas el resto de esta historia. Alguien en el lado americano sabía del operativo antes de que se ejecutara y esa información llegó a mí. Lo que eso significa sobre quién sabía qué y sobre los acuerdos que existían en niveles que yo apenas empezaba a entender en ese momento. Es algo que procesé completamente mucho después, en la quietud forzada de los años de celda. Pero antes de El Búfalo, antes de Camarena, antes de la caída, vino el periodo que yo llamo los años del vértigo. Los años en que todo crecía tan rápido que el peligro de perder el control era constante y real, pero también era exactamente lo que hacía que todo valiera la pena. El negocio en su punto más alto, las fiestas en su punto más descontrolado, la violencia en su punto más utilitario y más brutal. Todo al mismo tiempo, todo mezclado, todo formando parte de una realidad que desde adentro se sentía como vivir dentro de un motor encendido a máxima velocidad, donde no hay botón de pausa ni de retroceso. Guadalajara en esa época era nuestra ciudad en el sentido más literal posible. No éramos huéspedes del sistema, éramos el sistema. Los restaurantes más exclusivos nos reservaban mesas aunque llegáramos sin aviso. Los hoteles más finos tenían pisos enteros disponibles para nosotros y para nuestros invitados. Y los invitados podían ser desde políticos de primer nivel hasta artistas conocidos, pasando por militares de alto rango que habían llegado a un entendimiento pragmático sobre la naturaleza de su trabajo en un país donde el narco y el Estado llevaban décadas en una danza que ninguno de los dos podía terminar sin destruirse a sí mismo. Recuerdo una fiesta en particular. Fue en un rancho cerca de Zapopan, un lugar que nosotros usábamos para reuniones que necesitaban espacio y privacidad. Había llegado delegación de colombianos, gente de confianza de los grandes operadores de Medellín, que venían a cerrar un acuerdo de distribución para los siguientes 12 meses. Eran hombres serios, profesionales en su manera de operar, con la mezcla particular de elegancia superficial y violencia profunda que caracterizaba a los colombianos de alto nivel en esa época. Hablaban poco, observaban mucho, evaluaban todo con una frialdad que yo respetaba, porque reconocía en ella algo similar a lo mío. La fiesta duró 3 días. No exagero. 3 días continuos donde el día y la noche se mezclaban sin distinción, porque las cortinas del rancho permanecían cerradas y el tiempo interior era completamente diferente al tiempo exterior. Había música en vivo, corridos
y también música colombiana que los visitantes habían traído con sus propios músicos. Había comida permanente, cocineros que trabajaban en turnos para que nunca faltara nada en las mesas. Había alcohol de todo tipo y había cocaína de la calidad que solo existe cuando los que la proveen son los mismos que la producen en origen. Había mujeres, muchas, algunas que sabían exactamente dónde estaban y con quién, y lo habían elegido deliberadamente. Otras que tenían una comprensión más vaga de la situación, pero que la música y el dinero y la atmósfera de poder irresistible hacían que esa vaguedad no produjera en ellas ninguna urgencia de claridad. En esa fiesta cerré el acuerdo que convirtió al Cártel de Guadalajara en el principal operador logístico de cocaína colombiana hacia el mercado americano. Félix Gallardo estuvo presente en las conversaciones formales, pero yo conduje las negociaciones operativas, los detalles concretos de rutas, volúmenes, precios por kilo transportado, mecanismos de resolución de disputas, protocolos de comunicación. Era la reunión de negocios más importante de mi carrera, disfrazada de fiesta de 3 días. Al tercer día, cuando los colombianos se preparaban para partir, su jefe de delegación me tomó aparte y me dijo en español con acento paisa: «Usted no es lo que esperábamos, Caro». Esperábamos un campesino de la sierra. Encontramos un empresario. Lo tomé como el cumplido más grande que me habían hecho hasta ese momento. Pero detrás de las fiestas y los acuerdos y el dinero estaba la maquinaria que lo hacía todo posible. La violencia sistemática y el control absoluto del territorio. Y esa parte no tiene glamour ni corridos. Tiene olor a sangre y tiene el sonido particular que hace un hombre cuando entiende que no va a salir vivo de la habitación donde está. Tuve un jefe de seguridad durante esos años, un hombre al que todos llamaban el cochiloco, que era la personificación de lo que en el narco se llama un hombre de mano. No era inteligente en el sentido estratégico, era eficiente en el sentido más brutal del término. Ejecutaba órdenes con una completitud y una velocidad que eliminaban cualquier espacio para errores o para arrepentimientos de último minuto. Lo que yo necesitaba que desapareciera, desaparecía. Lo que necesitaba que enviara un mensaje, lo enviaba de maneras que garantizaban que el mensaje se recibiera con toda su intensidad. Hubo una ocasión en que 3 hombres que trabajaban en nuestra red de distribución en Sonora habían comenzado a desviar mercancía. No grandes cantidades, no al principio. Pequeños desvíos que probablemente creían que pasarían inadvertidos en el volumen total que manejábamos. Un error de cálculo fatal. Nada pasa inadvertido en un sistema bien construido precisamente porque está diseñado para detectar exactamente ese tipo de anomalía. Los números no mienten. Los patrones de comportamiento no mienten. Y cuando los patrones dicen que algo está saliendo por un canal que no debería existir, la investigación es inmediata y las consecuencias son predeterminadas. Los encontraron en Hermosillo. Los trajeron a Guadalajara. Los tuve frente a mí en un cuarto que usábamos para ese tipo de situaciones. Un cuarto sin ventanas con paredes que habían visto demasiado y que seguirían viendo. Hablé con cada uno por separado. El primero negó. El segundo confesó parcialmente, intentando minimizar. El tercero confesó todo, con nombres, fechas, cantidades, el destino del dinero robado. Esa confesión completa le salvó la vida ese día, aunque su situación seguía siendo terminal en el mediano plazo. La diferencia entre el que miente y el que dice la verdad cuando ya no hay salida es información. Y la información siempre vale algo. Lo que le pasó a los 2 primeros no lo voy a describir en detalle, porque el detalle no es el punto. El punto es el resultado y lo que comunicó al resto de la red. En 9 años de operación en el Cártel de Guadalajara, no tuvimos un solo caso documentado de desvío de mercancía
que llegara a la segunda ofensa. Uno era suficiente. El sistema de consecuencias funcionaba con una eficacia que ningún sistema legal podría igualar precisamente porque era absoluto e inmediato. Pero la violencia más significativa de ese periodo no fue la interna. Fue la que tuvimos que ejercer hacia afuera, contra organizaciones que intentaban competir en territorios que nosotros considerábamos propios, y contra periodistas y activistas que empezaban a hacer preguntas que nadie con interés en sobrevivir debería hacer en ese contexto. Hubo un periodista en Guadalajara, un hombre valiente en el sentido más trágico de la palabra, que había estado investigando las conexiones entre el cártel y funcionarios del gobierno estatal. Publicó 2 artículos que causaron incomodidad, no tanto por lo que revelaban, que era menos de lo que sabía, sino por la dirección que señalaban. Recibió advertencias. Las ignoró o fingió ignorarlas, que en el fondo es lo mismo. Lo que siguió no fue mi decisión exclusiva, fue el resultado de una conversación entre varios actores que tenían intereses en que esa investigación no continuara. Actores que incluían personas con uniformes y con credenciales gubernamentales, que hoy se presentan como defensores de la libertad de prensa. Ese episodio me persiguió de una manera que los otros no. No por culpa moral, que ya expliqué que funcionaba diferente en mí, sino porque fue el momento en que entendí que el sistema de protección que creíamos tener era más frágil de lo que parecía. Que los mismos actores institucionales que colaboraban con nosotros eran actores que tenían sus propias agendas y que cuando sus agendas y las nuestras divergían, la solución que elegían no siempre nos favorecía. Éramos útiles para ellos en ciertos contextos y prescindibles en otros. Esa comprensión llegó tarde. Debería haber llegado antes. El horror cotidiano de esos años no era solo la violencia física. Era la corrupción tan profunda y tan extendida que ya no era corrupción, sino simplemente el sistema funcionando como estaba diseñado. Pagábamos a policías municipales, estatales y federales. Pagábamos a militares de rangos medios y altos. Pagábamos a jueces, a fiscales, a funcionarios de aduanas, a controladores de tráfico aéreo, a empleados de bancos, a directores de cárceles. La nómina del cártel en el sector público era más larga que la nómina operativa del propio cártel. Y esos pagos no eran extorsión ni eran coerción en la mayoría de los casos. Eran acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos entre partes que se necesitaban. El Estado mexicano de los 80 no perseguía al narcotráfico, lo administraba. Nosotros éramos la industria más rentable del país y el gobierno era nuestro socio silencioso que cobraba su dividendo en efectivo y en impunidad selectiva. En ese contexto, la llegada de la DEA con sus agentes y sus operativos y su disposición a no respetar la soberanía mexicana cuando sus intereses lo requerían, fue una perturbación del equilibrio que nadie había pedido y que nadie sabía exactamente cómo manejar. Los americanos no entendían, o fingían no entender, que el sistema que ellos querían destruir era el mismo sistema que mantenía cierto tipo de orden en México. Que sin ese sistema no habría menos crimen, sino más caos. Que la estabilidad que México ofrecía como vecino predecible dependía en parte de los equilibrios que el narco institucionalizado producía. Kiki Camarena entendió algo de eso. Lo sé porque la información que tenía no era solo operativa, era sistémica. Entendía las conexiones, los flujos, las relaciones entre actores que públicamente se ignoraban. Era un hombre inteligente y era un hombre comprometido con lo que hacía de una manera que yo podía reconocer, porque era el mismo tipo de compromiso que yo tenía con lo mío. Eso no lo salvó. Pero sí complicó lo que vino después de una manera que todavía no ha sido completamente resuelta públicamente. Lo que pasó con Camarena tiene capas que la versión oficial nunca ha querido examinar. Y esas capas involucran actores que nunca aparecieron en mi juicio,
porque su aparición hubiera destruido narrativas que dos gobiernos necesitaban mantener intactas. Yo fui condenado. Eso es correcto. Yo estuve presente en decisiones que llevaron a su muerte. Eso también es correcto. Pero fui el único condenado de todos los que debieron serlo. Y esa selectividad en la justicia no fue accidente ni limitación de la investigación. Fue diseño. Fue el resultado de negociaciones que se hicieron en niveles muy por encima de donde yo operaba, y que yo fui entendiendo gradualmente durante los años que pasé en una celda, donde las conversaciones, como ya te dije, no siempre sonaban a prisión. Porque hubo visitas que no aparecen en ningún registro. Conversaciones que no tienen transcripción oficial, acuerdos que se construyeron lentamente durante años, mientras el mundo creía que Rafael Caro Quintero, pudriéndose en Puente Grande, era el final de la historia. No era el final. Era el intermedio. Y el intermedio duró exactamente lo que los que lo diseñaron decidieron que debía durar. Ni un día más. Ni un día menos. Me arrestaron el 4 de abril de 1985 en Costa Rica. No en México, donde cualquier arresto hubiera podido manejarse con los mecanismos habituales que llevábamos años perfeccionando. En Costa Rica, donde yo había cometido el error de creer que la distancia geográfica era protección suficiente. No lo era. Nunca lo es cuando el que te busca tiene recursos ilimitados y motivación política para encontrarte. La muerte de Camarena había convertido mi captura en prioridad nacional americana. Y cuando Estados Unidos convierte algo en prioridad nacional, los obstáculos como fronteras y soberanías se vuelven inconveniencias temporales que se resuelven con dinero, presión diplomática y, en casos extremos, con operaciones que nunca aparecen en ningún reporte oficial. Lo que pasó en los días inmediatamente anteriores a mi arresto merece contarse con detalle, porque es donde la historia oficial y la historia real empiezan a separarse de manera irreversible. Yo estaba en Costa Rica con documentación falsa, con un círculo de protección reducido, moviéndome con precaución, pero sin la certeza de estar siendo seguido activamente. Recibí información a través de un canal que consideraba seguro de que las autoridades costarricenses no tenían conocimiento de mi presencia. Esa información era falsa, y la fuente que me la dio sabía que era falsa cuando me la transmitió. Fui traicionado. Eso no es novedad en este negocio. Pero la identidad de quien me traicionó y las razones detrás de la traición son lo que convierte este episodio en algo más que una simple historia de informante pagado. La traición vino de alguien con conexiones en ambos lados. Alguien que había estado en conversaciones que involucraban no solo mi captura, sino lo que vendría después. Alguien que sabía que mi arresto era parte de un acuerdo más grande, un acuerdo en el que yo era la moneda de cambio, y en el que mi valor como símbolo político era más importante que cualquier información que yo pudiera proporcionar. Me sacaron de Costa Rica y me extraditaron a México. El proceso fue rápido, demasiado rápido para los estándares legales normales, lo cual me dijo desde el primer momento que había acuerdos que yo no conocía funcionando por encima de mi caso. En México me llevaron al reclusorio norte en Ciudad de México. El juicio que siguió fue una construcción narrativa que tenía muy poco que ver con establecer la verdad y mucho que ver con satisfacer la presión americana y con proteger a los actores mexicanos que nunca debían aparecer en ningún expediente. Fui condenado a 40 años. La sentencia fue leída con solemnidad judicial por un juez que yo sabía, porque tengo buena memoria para los rostros y los contextos, que había asistido a al menos 2 eventos donde nuestra organización había sido anfitriona. Esa ironía no me produjo amargura. Me produjo una comprensión más clara de lo que ya sabía.
que la justicia en México no era un sistema de determinación de verdad, sino un sistema de gestión de narrativas convenientes para los que tenían el poder de definirlas. Los primeros años en el reclusorio norte fueron los más duros simplemente porque el sistema de los primeros años es siempre el más duro, no por las condiciones físicas, que con el dinero adecuado se pueden manejar en cualquier prisión mexicana de esa época, hasta niveles razonables de comodidad, sino por el proceso psicológico de aceptar que tu libertad de movimiento ha sido suspendida indefinidamente. Ese proceso no respeta el dinero, ni la reputación, ni la capacidad de análisis frío. Te golpea igual a todos porque toca algo anterior a cualquier construcción racional. El instinto de movimiento, la necesidad física de no estar contenido. Lo superé. No elegantemente ni rápidamente. Lo superé porque no tenía otra opción y porque tengo una capacidad de adaptación que la sierra me dio desde niño y que ninguna celda puede quitarme completamente. Empecé a construir mi existencia dentro de los límites disponibles, con la misma metodología con que había construido operaciones fuera de ellos, evaluando recursos, identificando aliados, estableciendo rutinas que dieran estructura al tiempo, y sobre todo manteniendo la mente activa y alerta, porque la mente es el único territorio que nadie puede confiscar. Y fue en esa actividad mental sostenida donde empecé a procesar lo que había pasado con una profundidad que la velocidad de los años anteriores nunca había permitido. Empecé a ver patrones que en el movimiento constante habían sido invisibles. Empecé a entender conexiones entre eventos que en su momento habían parecido separados. Empecé a construir una imagen más completa de la estructura real del poder que operaba en México y de cómo el cártel de Guadalajara había existido dentro de esa estructura, no como elemento externo y criminal, sino como componente funcional de un sistema que necesitaba exactamente lo que nosotros proveíamos. Las visitas empezaron aproximadamente 3 años después de mi ingreso. No visitas de abogados ni de familia, visitas de otro tipo. Hombres que llegaban con documentación que les daba acceso, que se sentaban frente a mí en cuartos donde la privacidad estaba garantizada de maneras que yo no había solicitado, pero que me decían que alguien con autoridad real había arreglado. Y que hablaban conmigo con un tono que no era el de los interrogadores que buscan información, sino el de los negociadores que buscan acuerdos. El primer visitante de ese tipo no se identificó con nombre real. Me dio un nombre que obviamente era operativo. Era americano, hablaba español con fluidez, pero con el acento particular de alguien que lo aprendió en un contexto profesional. Vino con una sola pregunta inicial, planteada con la indirecta característica de los negociadores entrenados. Quería saber si yo entendía la diferencia entre ser un problema permanente y ser un activo temporal. Esa pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la naturaleza de la conversación. Le respondí que entendía perfectamente la distinción y que dependía completamente de las condiciones específicas de cada categoría. Sonrió. Me dijo que hablaríamos más. Se fue. Regresó 6 semanas después con más detalle. Lo que siguió durante los años posteriores fue un proceso de negociación que funcionaba en capas y en tiempos muy largos. No era urgente para ninguna de las partes. Ellos tenían tiempo porque yo estaba contenido y no representaba amenaza operativa inmediata. Yo tenía tiempo porque no tenía otra cosa. Y en esa calma forzada se construyó algo que ningún expediente judicial describe, porque ningún expediente judicial debería describir lo que realmente ocurrió. Me pedían información. No información operativa sobre rutas activas del cártel de Guadalajara, que para ese punto ya era historia, porque la organización se había transformado completamente después de nuestra caída. Me pedían información histórica y contextual. Nombres de funcionarios mexicanos que habían colaborado con el cártel y sus niveles exactos de involucramiento.
metodologías de corrupción institucional que podían aplicarse para entender estructuras similares en otros contextos. Conexiones entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales que tenían relevancia para la inteligencia americana en el contexto de sus relaciones diplomáticas con México. Y ocasionalmente, cuando el contexto lo requería, información sobre actores específicos cuya situación era de interés actual para ellos, aunque no para mí. Yo daba lo que calculaba que podía dar sin comprometer lo que todavía quería proteger. Ese cálculo fue cambiando con los años a medida que el valor de lo que protegía se reducía y el valor de lo que podía obtener a cambio se volvía más concreto. Porque las conversaciones evolucionaron. Pasaron de ser intercambios de información a ser negociaciones sobre mi situación específica. Sobre la posibilidad de reducción de condena. Sobre la posibilidad de traslado a instalaciones con condiciones diferentes. Sobre la posibilidad, eventualmente, de una salida que tuviera alguna lógica jurídica que pudiera sostenerse públicamente, aunque la lógica real fuera completamente diferente. La salida llegó en agosto de 2013. Un tribunal colegiado en México determinó que mi condena original tenía vicios de procedimiento y que debía ser liberado. La decisión fue técnicamente correcta en términos jurídicos. Los argumentos legales eran sólidos. Pero los argumentos legales no explican el timing. No explican por qué esos vicios de procedimiento, que habían existido desde el principio, fueron identificados y actuados en ese momento específico, y no en los años anteriores, cuando los mismos argumentos hubieran sido igualmente válidos. El timing lo explican las conversaciones que no están en ningún expediente. Lo explica el hecho de que la información que yo había proporcionado durante años había llegado a un punto de utilidad decreciente y que el acuerdo establecido hacía tiempo había llegado a su momento de ejecución. Salí de la prisión con 70 años, con salud deteriorada pero con la mente completamente intacta, y con una comprensión del mundo que 28 años de observación desde adentro me habían construido con una profundidad que ningún hombre libre hubiera podido alcanzar. Vi a México desde la celda cambiar de una manera que confirmó todo lo que había entendido sobre la naturaleza permanente del sistema. Los cárteles habían proliferado, se habían fragmentado, se habían vuelto más violentos y más caóticos, precisamente porque el modelo de organización centralizada que nosotros habíamos representado había sido destruido sin ser reemplazado por nada equivalente en términos de capacidad de control. El caos que siguió a nuestra caída era la prueba más clara de que habíamos cumplido una función que el Estado mexicano nunca supo o quiso reconocer públicamente. Lo que vino después de mi liberación merece su propio capítulo, porque fue otra demostración de que el sistema nunca deja de usar a sus piezas mientras tengan alguna utilidad residual. Pero también fue el momento en que cometí el error que cometí. El error que me devolvió a donde estoy ahora. El error de creer que los acuerdos que se hacen en las sombras producen lealtades que duran más que la utilidad que los generó. Salí de prisión en agosto de 2013, y el mundo que encontré afuera era irreconocible en sus detalles, pero perfectamente familiar en su lógica. México había cambiado de gobierno 4 veces durante mis 28 años adentro. Habían caído imperios del narco que yo había visto nacer. Habían surgido organizaciones que usaban métodos que en mis tiempos hubieran sido considerados contraproducentes por su brutalidad excesiva y su incapacidad para mantener acuerdos de largo plazo. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Los Zetas en su momento de mayor expansión. La fragmentación del propio Sinaloa en facciones que se mataban entre sí, con una frecuencia que demostraba que nadie había aprendido la lección fundamental que nosotros habíamos intentado institucionalizar. Que la guerra interna siempre cuesta más de lo que produce. Pero la lógica profunda era la misma. El dinero seguía fluyendo hacia el norte.
La corrupción seguía siendo el lubricante del sistema. Los acuerdos entre el poder político y el poder criminal seguían existiendo, aunque con actores diferentes y con menor sofisticación que en los años del Cártel de Guadalajara. Lo que había cambiado no era la naturaleza del sistema, sino su calidad. Éramos más refinados. Los que vinieron después eran más brutales y menos estratégicos. El resultado para México fue más sangre y menos estabilidad. Exactamente lo que yo había predicho mentalmente cuando desde la celda observaba el proceso de fragmentación del narco organizado. Mis primeros meses de libertad los pasé en Sinaloa, moviéndome con discreción que la experiencia había convertido en instinto. Sabía que estaba siendo observado. No por la policía mexicana, cuya observación era manejable de maneras conocidas, sino por los americanos, cuya observación era diferente en calidad y en propósito. Sabía que el acuerdo que había producido mi liberación tenía condiciones no escritas, que incluían un nivel de monitoreo que yo debía aceptar como parte del precio de estar afuera. Lo acepté, con la misma pragmática que había aceptado todo lo demás en mi vida. No porque me gustara, sino porque era la condición de la única opción disponible. Intenté reconstruir algo, no el Cártel de Guadalajara, que era historia y que nadie podría reconstruir en el contexto del México de 2013, sino una operación propia, más pequeña, más enfocada, aprovechando los contactos que todavía existían y la reputación que el tiempo no había borrado, sino si acaso había mitificado. El nombre Caro Quintero en el narco mexicano de 2013 tenía el peso particular de las leyendas. Inspiraba respeto mezclado con cautela, porque nadie sabía exactamente qué había pasado durante los 28 años de celda, y esa incertidumbre producía en la gente una distancia prudente que yo podía usar a mi favor. Reconstruí relaciones. Evalué el territorio. Identifiqué a los actores relevantes en Sinaloa y en las regiones donde históricamente habíamos operado. Hice contactos con cuidado, sin precipitación, con la paciencia que los años de encierro habían cultivado en mí hasta convertirla en característica definitoria. No corrí. El narco que corre después de salir de la cárcel es el narco que vuelve a entrar en meses. Yo construí despacio y con criterio. Lo que no calculé correctamente fue la variable americana. O más exactamente, calculé mal el momento en que mi utilidad para ellos terminaría y la conveniencia de mi recaptura comenzaría. Ese cálculo es el más difícil de todos, porque depende de factores que están completamente fuera de tu control. La política interna americana, las prioridades cambiantes de las agencias de inteligencia, las presiones del Congreso, los ciclos electorales que producen necesidades de demostrar resultados en la guerra contra las drogas, que nunca termina, porque nunca fue diseñada para terminar, sino para producir resultados políticos periódicos. En 2018 el gobierno de Estados Unidos me redesignó como objetivo prioritario. Emitieron una nueva orden de arresto internacional. Pusieron precio a mi cabeza. $20 millones. 20 millones que decían más sobre mi valor simbólico que sobre mi amenaza operativa real. Porque en términos operativos, yo era en 2018 un hombre de 65 años, reconstruyendo una operación regional que no tenía ni remotamente la escala ni la sofisticación del Cártel de Guadalajara en su momento de máximo poder. La redesignación me dijo algo con absoluta claridad. El acuerdo había terminado. No porque yo hubiera violado sus términos, sino porque el contexto político americano había cambiado de maneras que hacían más conveniente tenerme como enemigo público que como fuente protegida. El gobierno de Trump necesitaba demostrar dureza en la frontera y en la guerra contra las drogas. Mi nombre,
perfectamente construido durante 4 décadas como símbolo del narco mexicano. Era exactamente el tipo de objetivo que servía ese propósito narrativo. Yo no era el problema real, era el titular conveniente. Me moví a la sierra. No como decisión estratégica, sino como única opción disponible cuando las opciones urbanas se vuelven demasiado calientes. La sierra siempre ha sido el refugio final del hombre de Sinaloa, porque la sierra es el territorio que conoce desde niño y que el Estado nunca ha podido controlar completamente, a pesar de décadas de intentos militares que demuestran repetidamente que el terreno y el conocimiento local son ventajas que el equipamiento moderno no puede compensar del todo. Viví en movimiento durante años, con un círculo reducidísimo de personas absolutamente verificadas, sin comunicaciones electrónicas que pudieran ser interceptadas, sin patrones repetibles que pudieran ser mapeados. Era la vida del fugitivo en su forma más pura y más agotadora. Existencia sin rutina, sin permanencia, sin la posibilidad de construir nada más allá del día siguiente. Eso, para un hombre que había construido imperios, era una forma particular de muerte lenta. En julio de 2022 me capturaron. En Sinaloa, en un operativo que involucraba fuerzas especiales de la Marina Mexicana, con coordinación americana, que nadie admitió públicamente, pero que era evidente en la calidad de la inteligencia que guió el operativo. La captura fue limpia, sin disparos, sin drama visible. Llegaron, me encontraron, me esposaron, me sacaron. Eficiente como siempre son cuando la información que los guía es precisa. Fui trasladado a Ciudad de México. El proceso de extradición a Estados Unidos comenzó inmediatamente. Esta vez sin los mecanismos que habían funcionado antes. Esta vez con un gobierno mexicano diferente, con una relación diferente entre los dos países, con un contexto político que hacía que la conveniencia apuntara hacia entregarme y no hacia mantenerme como pieza local manejable. Lo que sentí en ese momento, en las primeras horas después de la captura, no fue miedo. Fue algo más parecido al reconocimiento. El reconocimiento de que el sistema que yo había entendido tan bien durante décadas había funcionado exactamente como siempre funciona, usando sus piezas hasta que las piezas dejan de ser útiles y luego reposicionándolas según las necesidades del momento. Yo había sido útil de una manera durante los 28 años de la primera prisión. Había sido útil de otra manera durante los años de libertad supervisada. Y ahora era útil como símbolo de la continuidad de la lucha contra el narco. Como prueba de que la justicia americana alcanza a todos eventualmente, aunque eventualmente tarde 40 años. 40 años. Ese es el número que define mi historia pública. 40 años desde Camarena. 40 años de persecución que incluyeron 28 de celda y 12 de libertad vigilada, disfrazada de libertad real. 40 años de un hombre que se convirtió en sinónimo de una época del narcotráfico mexicano, que ya nadie que la vivió desde adentro reconoce completamente en las versiones que circulan públicamente. Estoy en proceso de extradición mientras digo esto. Mis abogados pelean con los instrumentos legales disponibles, que son pocos y cuyas posibilidades de éxito son limitadas dado el contexto político actual. Lo sé. Ellos lo saben. Lo que existe es tiempo. Y el tiempo siempre ha sido el recurso que mejor sé administrar. En este tiempo me he dedicado a pensar con la claridad que solo produce saber que lo que queda ya no es mucho. Pienso en la noria, en el polvo rojo, en los 11 hermanos, en mi padre trabajando una tierra que nunca le devolvió lo suficiente. Pienso en Guadalajara y en los años del vértigo. Pienso en el Búfalo con sus miles de trabajadores y sus 144 toneladas. Pienso en Camarena, no con el sentimentalismo que sería falso y que él no se merecería, sino con el reconocimiento de que fue un hombre que hizo su trabajo con convicción
en un sistema que lo usó tanto como me usó a mí, aunque de maneras diferentes y con consecuencias más permanentes para él. Pienso en los acuerdos en las sombras y en lo que realmente valen cuando las condiciones cambian. La respuesta es simple y debería ser obvia para cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en este mundo. Valen exactamente lo que duran las condiciones que los produjeron. Ni un día más. Los americanos no tienen lealtades. Tienen intereses. Y los intereses se recalculan permanentemente según variables que ninguna de sus fuentes puede controlar. Eso no es crítica. Es descripción. Yo opero de la misma manera. Siempre lo hice. La diferencia es que yo era el que usaba y ellos eran los que creía que no podrían usarme. Error de cálculo. El único que importa al final, lo que quiero que lleves de esta confesión. Si algo de lo que digo merece llevarse, no es la historia del narco, ni la historia de la corrupción, ni la historia de los acuerdos secretos entre gobiernos que se presentan como adversarios mientras negocian en privado. Todo eso es real. Pero todo eso ya lo sospechas si has prestado atención al mundo suficiente tiempo. Lo que quiero que lleves es algo más simple y más fundamental. En todos los sistemas de poder, sin excepción, existe una versión oficial diseñada para el consumo público y una versión real diseñada para el funcionamiento interno. La distancia entre esas dos versiones es donde viven los hombres como yo. Y esa distancia no desaparece cuando me arrestan, ni cuando me condenan, ni cuando me exhiben como evidencia de que la justicia funciona. Esa distancia es permanente porque es estructural, porque sin ella el sistema no puede funcionar. Yo fui durante décadas la prueba viviente de esa distancia. La versión oficial decía que era el enemigo del Estado. La versión real era más complicada y menos limpia y completamente incompatible con cualquier narrativa de bien contra mal que los políticos de dos países necesitaban vender a sus ciudadanos. Ambas versiones eran verdaderas en sus propios términos. Eso es lo que hace que la verdad completa sea tan difícil de sostener, porque requiere aceptar que las cosas pueden ser simultáneamente lo que parecen y algo completamente diferente. Rafael Caro Quintero fue el narco más buscado de México. Eso es verdad. Rafael Caro Quintero fue fuente de inteligencia para las mismas agencias que lo perseguían. Eso también es verdad. Las dos verdades coexisten en el mismo hombre, en la misma historia, en el mismo sistema que las produjo y que las necesita por razones opuestas pero igualmente urgentes. Eso soy. Eso fui. Y lo que viene ahora, la extradición, el juicio americano, la condena que probablemente será definitiva dada mi edad y el contexto político. Todo eso es el capítulo final de una historia que empezó en la Noria, con un niño descalzo mirando las montañas y preguntándose por qué el horizonte siempre parecía más grande que el territorio disponible. La respuesta, después de 70 años, y de todo lo que hice para alcanzar ese horizonte, es esta. El horizonte siempre es más grande que el territorio disponible. Para todos. Sin excepción. La diferencia entre los hombres está en lo que hacen con esa brecha. Algunos la aceptan, algunos la lloran, algunos la ignoran. Yo la convertí en negocio. Y el negocio funcionó exactamente hasta que dejó de funcionar. Como todos los negocios, como todos los imperios, como todos los hombres que creyeron alguna vez que habían encontrado la manera de ser la excepción a una regla que no tiene excepciones.